En esta práctica de características de los cables vamos a coger y vamos a medir con un calibre el cable coaxial, midiendo la cubierta, la malla, el dieléctrico y el vivo. Posteriormente con un capacitador vamos a medir su resistencia y su capacidad. Para medir resistencia vamos a coger una pinza y la vamos a conectar a un extremo del vivo y la otra pinza al otro extremo del vivo. Después vamos a hacer lo mismo pero con la malla. Y para medir la capacidad del cable vamos a conectar una pinza al vivo y la otra a la malla del mismo extremo. Ahora con un comprobador de cables Behringer CT100 vamos a comprobar la conexión del cable Canon, de un cable jack y de un cable RCA. Y también utilizaremos algunos cables que serán mixtos. Ahora con un tester de cableado vamos a medir un cable UTP, un cable telefónico y un cable USB de tipo A a B. También vamos a medir un cable coaxial con BNC, midiendo las cargas en paralelo y serie. Ahora con un trazador ProMax TC470 vamos a enviar un tono por el cable coaxial hacia un panel de conectores coaxiales para ver dónde estaría el cable del tono. También vamos a hacer lo mismo pero con un cable UTP, siendo este conectado a una roseta, la parte de tono, y mediríamos en el pad panel. Ahora con el Fluke DSP2000 vamos a enviar una señal al pad panel que irá conectado a otra toma del pad panel para su salida que entraría al Fluke DSP2000 receptor. Para ver la longitud del cable, el tipo de conexión que tiene nuestro cable y si tiene algún fallo. Para comenzar, vamos a medir la resistencia de este cable. Es un RG58. Vamos a empezar con la resistencia de vivo. Vamos a conectar sus pinzas en los dos vivos. Con el capacitador puesto en resistencia, que nos marque la R, nos dará su resistencia, que en este caso es 0,118. Ahora vamos a medir la capacidad. Para ello vamos a conectar la pinza roja en la malla y la otra la vamos a dejar en el vivo. Ponemos el capacitador en capacidad, que nos salga la C, y nos da una capacidad de 72,4. Ahora vamos a medir la resistencia de malla a malla. Dejamos la pinza roja en la malla y la otra la conectamos a la malla para que nos dé su resistencia. Ponemos el capacitador en resistencia, que salga la R, y nos da una resistencia de 0,071. Ahora vamos a medir la anchura del cable coaxial con un calibre. Vamos a comenzar midiendo el vivo, que tenemos una medida de 1 milímetro. Ahora vamos a medir el dieléctrico. Ponemos nuestro calibre y nos da una medida de 4 milímetros. Y ahora vamos a medir la cubierta, que tiene una anchura de unos 6 milímetros. Ahora vamos a comprobar cómo está conectado un cable de audio, mini jack. Como vemos, poniendo nuestra pinza en esa zona, nos da continuidad o no. Con los datos obtenidos podemos certificar que este cable está correcto, puesto que no nos da ningún dato erróneo. Ahora nos vamos al comprobador de cable. Este es el comprobador de cable. Para ello vamos a comenzar con un cable coaxial. Conectamos en su entrada BNC y en el otro extremo le vamos a poner una T para ponerle las cargas deseadas. Ahí le ponemos la T
y le ponemos una segunda T para poder ponerle en cada una de sus entradas de la segunda T una carga de 50 ohmios en cada lado para que nos dé una resistencia o de 50 o de 25. Ahora le hemos puesto solo una y como vemos el comprador de cable nos da que tiene una carga de 50 ohmios y está correcto. Ahora si le ponemos la otra carga, que en total se quedaría en 25 ohmios, le damos al comprobador y efectivamente nos da como que hay una carga de 25 ohmios. Ahora si le quitamos las dos cargas y le damos al comprobador de cable, veremos que nos da un error, como que no hay nada conectado. Ahora vamos a comprobar un RJ11. Vamos a conectar en esta entrada y en la otra punta la vamos a conectar en la otra entrada para poder comprobar si está en buen estado. Le damos al botón y nos da 4 pilotos que nos dice que el cable está bien conectado. Ahora vamos a medir un cable USB. Vamos a conectar en esta entrada su conector tipo A y en la otra entrada su conector tipo B. Le pulsamos el botón y nos dice que el cable está conectado, que está en paralelo. Estos son los datos que hemos obtenido con nuestras medidas, comparando con los del fabricante. Estos son los datos obtenidos con nuestras medidas, comparando con los del fabricante. Aquí tenemos el comprobador de cableado Behringer CT100. Aquí tenemos tres modos: el apagado, testone y el el tester. Nosotros vamos a utilizar el cable tester. Conectamos un cable RCA para comprobarlo. Como vemos, nos da un error. Eso es debido a la introducción del cable al hacer corto entre ellos dos. Se quita el S para poder comprobar bien el cable. Como vemos, está el pin 1 conectado al pin 1 de la salida y el pin 1 de entrada y el pin 2 de entrada y el pin 2 de salida están conectados entre sí, así que está correcto. Ahora vamos a comprobar un cable RCA jack. Conectamos en la entrada del RCA y en la salida el jack. Como nos da el fallo, lo quitamos y como vemos si están bien conectados, puesto que el pin 1 y el pin 3 están empalmados en el RCA. Ahora vamos a conectar un cable Canon y RCA. Conectamos el cable Canon en la salida y el RCA en la entrada. In. Quitamos el error y como vemos está conectado. Está bien conectado, igual que antes. Está conectado el pin 1 y el pin 3 empalme. Ahora vamos a usar dos jack. Conectamos uno a la entrada y otro a la salida. Como vemos, nos da como 5 puntos y eso nos indica que está bien conectado. Ahora vamos a comprobar un cable Canon-Canon. Para ello conectamos un Canon a su entrada y otro a la salida. Como vemos está bien conectado, puesto que el Canon tiene tres conectores y están los tres conectados sin hacer corto. Comprobamos a ver si hay algún error más, pero como vemos está perfecto. Ahora vamos a utilizar el trazador de cable. Esto es el emisor de tono. Tiene para su entrada RJ11 y sus pinzas de cocodrilo. El RJ11 lo conectaremos a una roseta y con el comprobador podremos encontrar cuál es su cable. Con estas pinzas lo podremos conectar a un cable coaxial, como vemos aquí, para conectarlo al panel y encontrar cuál es su salida. Conectamos una pinza en la malla y la otra pinza en el vivo.
sin que se toque ambas para que pueda emitir tono. La encendemos y comprobamos si funciona. Ahora colocaremos otra punta en el panel para poder localizar su cable. Ahora vamos a localizar su cable. Estamos en la salida de todos los cables y comprobando uno a uno vamos a ver si encontramos cuál es el suyo. Nada, nada, nada. ¿Nadie se puede escuchar? Y aquí ya se estaría. Escuchamos el sonido en los dos anteriores debido a que el cable pasa al lado suyo y produce algunas interferencias. Ahora hemos conectado nuestro emisor de tono en la roseta para poder encontrar cuál es su cable en el panel de parcheo. Encendemos nuestro aparato y nos vamos al panel de parcheo. Importante tener el switch desconectado y empezamos a comprobar uno a uno. Se nos mete un poco de ruido debido a la interferencia que produce el cable de 220 que pasa alrededor de nuestros cables. Y 0.1, para escuchar el sonido. Sería este. Ahora vamos a medir un cable coaxial. Para ello vamos a encender nuestro aparato comprobador, que es el Fluken. Nos vamos ahí al setup y vamos a configurar qué cable vamos a medir. Nos metemos en coaxial y seleccionamos la opción de RG5975 ohmios. Una vez seleccionado, nos vamos a Single Test para poder hacer la comprobación del cable. Ahora conectamos nuestro conversor de RJ45 a BNC. Conectamos nuestro cable BNC y conectamos los de entrada a la entrada del Fluke. En el extremo vamos a conectar una resistencia de 75 ohmios. Vamos a comenzar con el test TDR. Le pulsamos a Enter para poder iniciar la prueba. Y nos da sin reflexión. Eso es debido a que tiene una carga de 75 ohmios y consume toda la señal. Como nos da la gráfica y nos vamos al siguiente, que es longitud. Puesto que tiene carga de 75 ohmios, pues no puede medirla. Le damos a impedancia y nos da una impedancia de 75 ohmios y una resistencia también de 75 ohmios. Ahora vamos a quitarle la carga y le vamos a poner una carga de 50 ohmios. Una vez puesta, le vamos a dar al TDR. Nos da una distancia de 2,6 metros. Supuestamente el cable tiene una distancia de 2,6 metros. Y nos da una reflexión del menos de 17%. Le damos a longitud y nos da una distancia de 2,6 metros. Nos damos a impedancia y nos da una resistencia de 51 ohmios, que es lo que ya he puesto. Igual en resistencia 50,8, que es 50 que es la carga y los 8 es lo que produce el cable. Ahora le vamos a quitar la carga y le vamos a hacer los test. Vamos a empezar por TDR y nos da una distancia de 2,8 metros, una reflexión del 92%. Ahora en longitud podemos ver que también nos da la distancia de 2,8 metros. En impedancia nos dice que nuestro cable tiene una longitud de 5,4 metros y una impedancia 0. Y en resistencia dice que está abierto, que no tiene. Aquí tenemos las medidas que hemos obtenido. Comparando con la longitud real del cable medida con 1 metro, no se acerca muy bien a la medida. Ahora vamos a medir nuestros cables RJ45 desde un panel de parcheo. Hemos conectado a la entrada 1 y 13, que es donde está conectada la bobina. Con el aparato previamente configurado en RJ45 categoría 5E, vamos a hacer el primer autotest. El aparato realiza sus medidas automáticamente.
Como vemos, no nos da ningún error y nos da paso libre en los dos aparatos de 8,6 decibelios. Ahora si le damos a ver resultados, nos da como que todo está correcto. Ahora si le damos a un single test y le hacemos un next, nos da cada uno de los pares si está correcto o no. Como vemos, en todos los pares pasa. Y si le damos a ver gráfica, esta es la gráfica que nos da. Ahora hemos conectado nuestro aparato a la entrada 3 y 15. Y vamos a darle a test. Como vemos, nos da un error, como que el par 1 y 2 están cruzados entre sí. Le damos a continuar prueba. Como vemos, nos da un paso libre, pero nos da un fallo en el mapa de cableado. Ahora, para terminar de comprobar, vamos a ver dónde se centra el error y se centra solo en el mapa de cableado. Vamos a hacerle un single test en Nest. Como vemos, nos sigue dando el fallo en mapa de cableado. Y como vemos, todos los demás pares están correctos. Esta es su gráfica y nos da un margen de 13 decibelios. Ahora le hacemos un next de remoto y nos sigue como siempre dando fallos en el mapa del cableado. Y nos da que todos los cables están correctos en la transmisión de datos. Y esta es su gráfica. Ahora nos vamos a single test y vamos a poner nuestro cable en el puerto 6 y 18. Le damos a test y nos da como que en el par 1 está cortado. Le seguimos avanzando prueba. Como vemos, tenemos un fallo en el mapa de cableado y tenemos un paso libre de 0,4 decibelios, que es relativamente poco. Vamos a hacer un single test en Nest. Nos sigue dando ese fallo. Continuamos con la prueba. Y nos dice que los demás cables están correctos menos ese, que solo tenemos un 0,3 de paso. Esa es la gráfica de cableado y solo tenemos 0,3 de margen. Ahora vamos a hacer el Nest del remoto. Como siempre nos da el fallo de cable suelto, cortado. Y hacemos la misma prueba y como vemos en pares 1 y 2, 3, 6, pues tenemos muy poco margen. En este caso de 0,7 decibelios a 999,8 MHz. Y hasta aquí esta práctica.